Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en este viernes, como todos los viernes, en Diálogos. Ya está conmigo uno de mis invitados de este año 2014. Me acompaña Ruperto Vázquez Obando. Él es presidente de la Asociación Civil Todos Somos Migrantes, a quien saludo. Muy buenas noches, Ruperto. Bien, pues vamos a hablar sobre un tema muy especial, y digo muy especial porque hace un rato hablábamos de la incidencia delictiva. Yo creo que como tal es importante buscar este tema para que las autoridades volteen a ver los ojos, o sea, se toque este tema como importante, el tema de la prevención del delito. ¿Cómo nace, cómo surge la idea de este tema de prevención del delito? Bueno, primero que nada quiero darte las gracias por la invitación, por estar aquí compartiendo los micrófonos a tu audiencia, a tu auditorio. Y te comento, el hecho de haber estado trabajando en el gobierno del Distrito Federal en, en seguridad pública y procuración de justicia durante casi 4 años, me dio la experiencia suficiente como para elaborar proyectos, porque era parte de nuestro trabajo diario, analizar, mapear, accionar, acordar, cómo llevar a cabo acciones que se implementaran en la población y poder incidir en la disminución efectivamente de los delitos o las faltas administrativas y todo lo que conllevara a inestabilidad social. Recordamos a la Ciudad de México como una ciudad insegura, en su momento así se consideró. Esto ha cambiado, tú que has vivido ahí los últimos años, la percepción que nosotros tenemos aquí en Coatzacoalcos, y bueno, con familiares que tenemos en la capital del país. ¿Cómo es actualmente la vida en la Ciudad de México en el aspecto de seguridad? Bueno, efectivamente la Ciudad de México siempre se consideró como una ciudad muy compleja, donde se decía como comentario mordaz a veces, ¿no? Fuiste a la Ciudad de México y no te bajaron la cartera, pues entonces, ¿cuál fue el chiste, no? Eso era recurrente hace 15, 20 años. O sea, era un asunto que si había sido y no te perdías o robaban algo, pues finalmente No había sido México, ¿no? nadie te creía que habías ido a México, ¿no? Entonces, la verdad es que ha cambiado muchísimo, es penoso decirlo, pero los estados que anteriormente eran tranquilidad para el capitalino, que se salían a disfrutar de la tranquilidad y de la seguridad que brindaban los estados eh, fuera de la capital, hoy son los más violentos. Claro. ¿Sí? Y finalmente, lo que tú me decías es que, o me preguntabas sobre la seguridad actual del Distrito Federal, es una de las ciudades más seguras del país. Y bueno, yo creo que los modelos que en su momento implementaron los jefes de gobierno capitalino, quienes han estado encabezando el gobierno, de medidas de prevención, incluso modelos de otros países que han venido a dar buenos resultados. Comentábamos de este tema porque hace un par de semanas hemos estado manejando lo que poco se puede conocer a través ¿cómo ves comparativamente con la capital del país a Veracruz? No, la verdad es que es un foco rojo increíble, o sea, Veracruz, Tamaulipas, el norte del país, que de antaño se han considerado zonas de mucha incidencia y de mucha inseguridad, hoy compartimos, lo digo así con toda franqueza, compartimos ese gran honor o nefasto honor de ser parte de esos municipios que la violencia se ha desatado, la inseguridad es increíble como hoy ya no puede salir a medianoche. Las luces de la ciudad también, hay que decirlo con mucha frialdad, eh, ha provocado igual que haya inseguridad en las colonias.
El incremento de taxi es increíble y no hay un control, que es lo más grave. Hay un vacío, por decirlo así, de control de las autoridades pertinentes en este caso. Entonces, sí es muy grave. Digo, no quiero ser alarmista ni mucho menos, pero hay que decir la pero verdad, hay que ¿no? decirlo como es. O sea, sí tenemos, bueno, tan grave es el asunto que tenemos al mando único, están los marinos. Yo quiero decirte que el mando único se contempla a nivel nacional, pero con fuerzas estatales, y aquí está el gobierno federal. Entonces, eso nos habla de que sí es un punto rojo, es un punto con problemas, y que finalmente no lo podemos soslayar. Ni lo podemos olvidar, ni podemos conocer cómo ahora vas a Veracruz, cómo sabes de que estabas cenando, estabas comiendo en un restaurante, un grupo armado se mete, ataca, empieza a robar la cartera, incluso víctimas, ves los medios, sobre todo el internet, cómo se maneja, con fotos, con imágenes muy crueles, pero que reflejan la realidad, ¿no? Violencia, escenarios de las cabezas humanas, como los grupos criminales, los asaltos, que yo creo que nadie se libra de esto. El problema también quiero decirte que va más allá. El problema también es que ante un vacío, la delincuencia se vuelve más audaz o atrevida. Y quiero comentarte, por ejemplo, que la semana pasada, aquí en pleno centro, 16 de septiembre, enfrente de Teléfonos de México, a Rebeca Ponce, conocidísima compañera de muchos años, con su restaurancito, una mujer de mucho trabajo, la asaltaron abriendo su restaurante. O sea, a media cuadra del Palacio Municipal. Del Palacio Municipal. O sea, eso dices tú, no, ¿qué está pasando? O sea, es generalizada. Entonces, repito, la delincuencia se vuelve más audaz, más cínica, y la tolerancia que les permite la poca vigilancia que hay o las pocas acciones que se dan, pues son esas, que cada día son más atrevidos. Entonces, que acribillen en pleno malecón a una persona, digo, yo estoy sorprendidísimo, ¿eh? O sea, mi familia vive acá, claro. He trabajado en el gobierno del Distrito Federal, por asuntos laborales me pasé la mayor parte del tiempo. Hoy que estoy de nueva cuenta aquí, la verdad es que es un problema muy grave. Así es, y bueno, lamentable que en ese caso las autoridades estatales no lo quieran reconocer, ¿no? ¿Cómo la ves? Lamentable, pero finalmente creo que para eso parte de nosotros como ciudadanos tenemos también nuestra propia responsabilidad y hay que asumirla como tal. No podemos dejar todo en manos de las autoridades tampoco. Quiero decirte que finalmente no es metiendo un policía en cada esquina como se va a resolver el problema. También nosotros tenemos que poner nuestra parte dentro de la organización. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Nosotros como ciudadanos podemos hacer muchísimas cosas. En primer lugar, estar atentos, saber los números de teléfonos, que los de emergencia, de bomberos, de la policía, de todas las corporaciones que tengan que ver en este medio. Y además, aquí la autoridad municipal tendrá que también preocuparse por darle orientación a la ciudadanía hacia dónde recurrir. Te comentaba al inicio de la entrevista, dadas las circunstancias que prevalece, me di a la tarea de elaborar un proyecto de prevención al delito y contra las adicciones. Entonces, tomé finalmente a Coatzacoalcos como una referencia, pero es un proyecto que se puede adaptar a todo el estado de Veracruz o inclusive a todos los municipios del país. Veracruz tiene 17 municipios, que están dentro del Subsemún. Que por cierto, por ahí se sabe que los recursos del Subsemún desaparecieron o se emplearon en otras cuestiones menos en lo que debe ser. Pero bueno, ese será otro tema que yo tenga que tocar, pero quiero hacer énfasis en eso porque nos hablaba el gobierno de Veracruz, nos hablaba el secretario de Seguridad Pública de tener policías calificados, de tener policías egresados de la academia,
de tener policías vigilando y previniendo los delitos y resguardando a la ciudadanía, pero esto solamente fue una promesa. Y en ese sentido, ¿tú cómo planteas? Dices, involucrar o que nosotros también participemos. ¿Cómo hacerle, Ruperto? Tú hablabas de tu programa, de ese proyecto que también lo empleaste y lo emplearon bien. Me hablabas, ¿cómo se integra una mesa de prevención del delito? ¿Cómo analizar? Porque yo aquí no encuentro ni pies ni cabeza. Por un lado, una autoridad estatal que niega todo, que niega que existan delitos en Veracruz, que existan delitos en la propia Jalapa, que existan delitos en Coatzacoalcos, y bueno, todo el mundo sabe, porque todo el mundo ha sido asaltado, ha sido secuestrado, ha sido extorsionado, y por otro lado una sociedad apática, una sociedad miedosa, temerosa de lo que pasa. Bueno, en primer lugar, dentro de las reglas de la Subsomún establece finalmente que se deben de hacer gabinetes municipales. Nosotros lo implementamos como coordinaciones de seguridad pública y procuración de justicia en el gobierno del Distrito Federal. Y bueno, finalmente eran quienes llevábamos ahí el control del mapeo, se le llama analizar en dónde se cometen los delitos, los puntos de referencia, tener un mapa efectivamente de la zona, en este caso del municipio de Coatzacoalcos, y puntear en dónde se están cometiendo los mayores delitos para bajo esa observación hacer operativos para combatir o disminuir precisamente esa incidencia. ¿Sí? Ese es el primer paso. Segundo, involucrar a las gentes, precisamente a los vecinos. Tenemos muchas áreas verdes, parques, que son utilizados para drogarse, o están olvidados, o están grafiteados, sucios, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que recuperar esas áreas verdes y que la sociedad, las familias los ocupen. O sea, porque no es nada más ponerlos bonito, darle una manita de gato y finalmente que no lo use el vecino, que no lo use la familia para lo que es finalmente, ¿sí? Entonces, esa es una parte de donde nosotros nos tenemos que involucrar como ciudadanos, hacer uso de las áreas que son para esparcimiento. Y bueno, quienes están ahí muchas veces ni los conocemos, ni sabemos a qué se dedican. Esa es otra parte que hemos perdido. Tenemos que volver al saludo diario, al saludo de cuándo te vas, de cuándo regresas, quién es tu vecino, quiénes son los hijos de tus vecinos. O sea, ha crecido de manera desproporcionada, demográficamente hablando, y finalmente eso nos lleva también a perder ese vínculo, esa cercanía familiar, vecinal, y nos aleja. Viene otra gente de fuera, no sabemos si es buena, si es mala, no sabemos si tenemos una casa de seguridad al lado, porque no nos preocupamos por saber quién llegó a ocupar una casa que estuvo, por decirlo así, abandonada, o que estaba en venta por X razón y alguien la compró, pero nunca nos preocupamos por saber quién la compra. Esa es una parte fundamental, que sepamos nuestro entorno, sigamos conociéndonos entre vecinos, entre familiares, saludándonos, etcétera, etcétera. Hay muchas acciones que se pueden hacer, pero también tenemos que ver la parte de la policía. Que haya una policía confiable. Esto quiere decir que hay que estarlos capacitando de manera continua. Y capacitando no nada más en un asunto de cómo detener a un borrachito, no, cómo debe de tratar una persona, que esa policía sea conocida por los vecinos, que tenga buenos salarios, porque ese es un problema. O sea, no le puedes exigir a un policía que esté las 24 horas de día y que esté con un salario muy bajo, ¿no? Claro. Entonces, es proclive a que cualquier llegue y lo pueda sobornar o pueda cometer algún ilícito él mismo. Para las personas que nos están viendo en estos momentos, Ruperto, estamos con el presidente de la asociación Todos Somos Migrantes AC, hablando del tema de la prevención del delito. Y qué bueno que comentas eso. Fíjate que, no sé si sepas, pero en Veracruz se implementó un programa, o sea, sacar a toda la policía municipal, intermunicipal, que después se volvió intermunicipal, que en su momento pues tú conociste, tú fuiste regidor
ya hace algún par de años, y pues habrás visto cuál fue la función que se cumplió por parte de la policía. Se implementa un grupo conocido como Mando Único, que bueno, es integrado por fuerzas estatales, y que bueno, que renuncia a ese mando único precisamente por el tema que tú tocas, la falta de un salario digno, la promesa de otorgar un buen salario, pero el incumplimiento del mismo, o sea, un contrasentido, ¿no? Y nos quedamos los ciudadanos sin policías. Ahí es donde jugamos una parte importante. Tú me comentabas qué podemos hacer, esto que estamos haciendo. Exigirle a la autoridad. Exigirles a las autoridades, organizarnos, no quedarnos callados. Curiosamente, cuando se implementaron estos programas en el gobierno del Distrito Federal, en algunos bajaron, en otros subieron. O hubo una temporada que bajaron y después volvieron a subir. ¿Por qué? Porque hubieron acciones precisamente para erradicar algunas cosas así de manera rápida, y hubieron otras que tuvieron un proceso de incentivar a la ciudadanía para que pudiera confiar en sus autoridades. La ciudadanía ya no quiere denunciar. ¿Por qué? Por temor, porque considera que no le hacen justicia. O porque dentro del mismo gobierno hay corruptos. O porque finalmente siente que no le van a resolver nada con que vaya a denunciar a la agencia del Ministerio Público, sino nada más va a perder tiempo. Entonces, es un asunto de mucha voluntad del gobierno y de las instancias inmiscuidas en este caso. La Procuraduría, la Policía y obviamente los presidentes municipales y el gobernador, el señor gobernador. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ir enseñándose a que debe de denunciar para formar un antecedente. Esa es una. Dos, los delitos, para que se le den continuidad y para que se le dé investigación o parte a la policía, en este caso a los agentes judiciales, para que investiguen. Si no hay una denuncia previa, podrán estar asaltando de manera permanente y diaria en una esquina. Si al ratero no lo agarran infragante y no hay quien denuncie, el ratero va a seguir robando. Claro, y será en su misma área, en su misma zona, ¿no? Así es. Entonces, si ya hay una persona ahí que está robando de manera permanente y la gente acude a denunciarlo, es obvio que se va a reflejar en lo que nosotros decimos en el mapeo, donde están robándose de manera permanente. Si ahí tenemos que 5 denuncias de 10 asaltos, tendrá que ver la autoridad para ver qué se va a hacer en ese punto. Hay que mandar a alguien ahí, o vigilar, o investigar quién está robando o qué está pasando. Si no hay eso, pues es obvio que no pasa nada, aunque se robe de manera diaria y permanente. Claro, y qué bueno que tocas ese tema. Fíjate que en Coatzacoalcos, te lo comento porque tú has estado fuera un par de años, tiene un organismo conocido como Observatorio Ciudadano, que no sé si sepas que de manera mensual son los únicos que informan, pero a través de lo que ellos conocen en los medios, las notas periodísticas en los medios, en los diferentes medios impresos, que señalan que a fulanito le robaron, que a fulanito le quitaron su vehículo, que un secuestro, que una extorsión. En base a ellos, en base a todos esos datos de la prensa, ellos hacen un estudio que permite conocer al menos qué puntos son considerados ya como focos rojos. Ubican la zona centro y la colonia Benito Juárez en el último reporte que hay. Ubican que la incidencia mayor de delitos es precisamente los asaltos a mano armada y ahora robos de vehículos. Están robando un vehículo diariamente, y bueno, sin que dentro de esa lista deje de darse la extorsión y el secuestro. Bueno, eso es lo que está saliendo finalmente, como tú bien lo dices, en los medios, en base a las denuncias que se presentan. Pero las que no se presentan, ahora imagínate, ¿no? Las que no se presentan, ¿qué cantidad es? Digo, lamentablemente ese es el punto que tenemos que atacar. Ahora, reitero, la voluntad política para trabajar de manera conjunta, porque muchas veces prevalece el celo de la policía preventiva, el celo de la policía de investigación, el celo del Ministerio Público y el celo de las instancias
que están involucrados en todo esto. Entonces tenemos que romper con ese tabú, con esa barrera, ¿sí? Porque se tiene que involucrar todos en una mesa, analizar y ver qué hace cada quien. No hay un análisis, yo que sepa, no hay un análisis diario. Lo que tú me comentabas cuando estábamos a punto de iniciar el programa, que decías cómo funciona esta mesa de prevención del delito allá en la capital del país, por ejemplo, cuando tú estuviste allá trabajando. Bueno, nosotros nos reuníamos todos los días a las 8 de la mañana con el responsable de la agencia del Ministerio Público, con el jefe de la policía eh, del gobierno del Distrito Federal, el jefe de sector, el coordinador de la policía judicial o policía de investigación, más allá, el juez calificador, el juez cívico, el médico legista y el representante de la delegación, una representante de participación ciudadana del gobierno del Distrito Federal y tu servidor, que era el coordinador de esa mesa en representación del jefe de gobierno. Entonces, ahí nos rendían cuenta cada instancia de gobierno y habría puntos que por ser por considerarlo de delicado, solamente teníamos conocimiento de las tres áreas más importantes, en este caso Ministerio Público, tu servidor y la policía del Distrito Federal y la policía de investigación. Pero bueno, finalmente esa es la temática donde se ponía en base a las sábanas o al número de denuncias, se hacía el análisis. ¿En dónde se robó? ¿A qué hora se robó? Si hubo detenido o no hubo detenido, si fue con violencia, si fue sin violencia, si hubo herido o no hubo herido, etcétera. ¿Durante qué tiempo estuvieron haciendo este monitoreo? Bueno, a mí me tocó estar aproximadamente casi 4 años, 3 años, 8 meses. Entonces, ese fue mi periodo de trabajo. ¿Qué les permitió eso? Ojo, autoridades estatales y municipales. Ojo, porque yo creo que esa propuesta, este proyecto que tú tienes de medidas de prevención, de cómo reunirse primero, cómo que cada uno conozca y puedan tomar acciones, lo que tú dices. Yo puedo ser un buen vecino, saber que mi vecino de al lado se va a ir de vacaciones, que mi vecino de al lado es trabajador. Vamos a una pregunta, nos pregunta la señora Sara de la Colonia Centro, las personas asaltantes no son de Coatzacoalcos. ¿Qué hacer al respecto, Rupert? Bueno, es que el hecho de que no sean de Coatzacoalcos no quiere decir que no se cometa el delito. O sea, aquí lo que se persigue es el delito, no el origen de quién lo comete. O sea, hay un delito, sea o no sea del municipio, del estado, del país, es un delito que se tiene que perseguir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, si ya fuimos víctimas del delito, denunciar ante la agencia del Ministerio Público, ¿sí? Y si denuncio y no me hacen caso, o agarran al delincuente y el delincuente sale porque yo no fui a ratificar por miedo a que me viera, a que yo voy a seguir viviendo en el mismo lugar, ¿qué pasa ahí? Bueno, eso es parte es lo que nosotros tenemos que garantizar como instancias de gobierno, o las autoridades tienen que garantizar eso. Curiosamente, bueno, en este país, lamentablemente, todo mundo es presunto culpable. Hasta que no se demuestre lo contrario. Hasta que no se demuestre lo contrario, cuando debería de ser al revés. Somos inocentes y vas a demostrar mi culpabilidad. Y hay otro problema. Es más pesado y lamentablemente tienes menos atención la víctima que el delincuente. Claro. Sí, eso es realidad. Y contra eso tenemos que luchar, tenemos que cambiar. Tú hablabas hace rato del mando único. Ese es un asunto que está, de hecho, se debe de contemplar. Debió haber entrado el mando único en este año en todo el país. ¿Y no? Es una disposición del Congreso. ¿Y no entró? Y no entró, se prorrogó. Los juicios orales deberían ya también estar implementados en todo el país. Pero están en pañales en Veracruz. Están en pañales. Muchas cosas están en pañales. O sea, quiero darte un ejemplo de lo que debemos y no debemos de hacer. Uno,
de los que se cuestionó mucho. Para mucha gente fue algo así como que no se explicaba por qué el doctor Mondragón y Cal se integra al gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Pues fue una invitación que le hizo. Te interrumpo, el señor Pedro de la Colonia Puerto México dice: los derechos humanos están más a favor hacia los delincuentes que la víctima. ¿Qué sucede? Lamentable, pero así es. Si nosotros no hacemos valer nuestros derechos como ciudadanos, eso va a pasar. Lamentablemente se ha mal utilizado a los derechos humanos. Esa es una realidad, porque ellos se preparan. Y nosotros fuimos víctima, de buenas a primeras, tuvimos trabas y los replegamos. El delincuente está detenido y va a echar mano de todo lo que tenga a su alrededor para defenderse. Y uno de los más socorridos es derechos humanos. Ese también es un grave problema, que curiosamente promovido por los países europeos y específicamente en Estados Unidos, y es donde más se violan derechos humanos. Pero a nosotros nos obligan a firmar un tratado internacional que respetemos y que se incluya los derechos humanos en el país. Entonces, sí es un grave problema, efectivamente. La misma policía ya no los puede tocar o golpear, no es que eso vaya a solucionar el problema, pero eso les provoca a ellos ser en algún momento despedidos, arrestados o sometidos a juicio. Sí. Entonces, se vuelven apáticos. Sí. Lamentablemente ese es otro factor. Por eso te comentaba que es un asunto que nosotros tenemos que participar mucho. Nos dice el señor Raúl de la Colonia Favor, dice: hay programas, foros o guías para ser un ciudadano vigilante. Aquí poco se conoce, creo que sí hay 2 o 3 de vecinos vigilantes, aquí se le conoce como vecinos vigilantes. Yo creo que están, tal vez no están funcionando porque no existe una mesa. Yo me atrevería a decir que en Coatzacoalcos, al menos la autoridad municipal y estatal no se reúne así como tú lo planteas. O sea, no saben o no tienen una radiografía real de la situación, porque todo lo ocultan. Cada quien tiene, sí la tiene. Yo quiero hacer esa pequeña aclaración. Sí las tienen, no la comparten. Y eso es lo que nosotros tenemos que integrar. Claro. Eso fue lo que logró el gobierno del Distrito Federal. Vamos a ir a una pausa, Ruperto, ¿qué te parece? Regresamos con este tema, que es un tema que nos debe preocupar a todos y nos debe ocupar, y a las autoridades también. Una pausa, volvemos. ¿Dónde es tu emergencia? Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en 1 año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera,
servicio y asesoría profesional, maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 1630157 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Bring the action. Llegó la hora de cambiar y ponte espectacular con los mejores productos de belleza para él y para ella. En Clásica encontrarás las marcas más reconocidas como L'Oreal, Revlon, Aven, Full, Hydrocolor y Necessity. Clásica es sinónimo de belleza, donde hallarás maquillajes, tinte, cremas, todo para las uñas y gran variedad de artículos y accesorios para tu salón de belleza. Pelucas de diferentes estilos y tamaños. Estamos ubicados en Zaragoza 500, esquina 16 de septiembre, Colonia Centro, o comunícate al teléfono 01921 212 8875 en Coatzacoalcos, Veracruz. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, 250 pesos. Maquillaje y peinado, 750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en 400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, 200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 21-260-30 y 15-60-26. Y próximamente Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Casa Fernanda te ofrece la mejor calidad en plásticos, artículos de vidrio, cajoneras, peltre y juegos didácticos a precios económicos. Porque recuerda, lo que buscas para tu hogar lo encuentras en un solo lugar. Casa Fernanda, donde mi casa es tu casa. Visítanos, excelente trato y atención. Contamos con venta a mayoreo. Estamos ubicados en Revolución 1123, Plaza Esquina Pedro Moreno, en Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate al teléfono 921-10-987-74. Tortillerías del Puerto te ofrece las más ricas y suaves tortillas de maíz de la región, elaboradas con la mayor calidad de higiene. Contamos con tortillas grandes, medianas y pequeñas. Visítanos y pruebe nuestras ricas tortillas 100% de maíz en Tortillerías del Puerto. Estamos ubicados en las siguientes direcciones: Tortillería del Puerto, Chicotencal 304, esquina 16 de septiembre. Tortillería del Puerto, Román Marín, esquina Allende. Tortillería Yunca, Avenida Juan Osorio, Colonia Francisco Villa. Tortillería La Noria, Avenida Cristóbal Colón, Colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz. Formes Bouzas. Somos una empresa dedicada a la confección de bordados y serigrafía de cualquier tipo y acabado textil. Confeccionamos uniformes industriales, empresariales, playeras tipo polos, gorras, batas o viroles. Además bordamos logos escolares, porque en bordados contamos con máquinas de alta tecnología. En uniformes y bordados Bouzas, nuestro compromiso es brindarle el mejor servicio y calidad. Estamos ubicados en Ignacio de la Llave 404, Colonia Centro, en Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate a nuestro teléfono en Excel 166-2138.
Gracias. Para la gente que nos está viendo en estos momentos a través de www.imagenypolitica.com, les comento que estamos en esta noche en diálogos con uno de nuestros invitados, Ruperto Vázquez Obando, quien es presidente de la Asociación Civil Todos Somos Migrantes, con el tema de la prevención al delito. Estábamos hablando precisamente en este corte comercial sobre las medidas que se deben tomar y que nosotros como ciudadanos debemos también participar, como denunciando, ratificando la denuncia para que cualquier delincuente o presunto delincuente pueda ser investigado, sea finalmente resuelta una investigación, se determine su responsabilidad en torno a la imputación que yo le hago de los delitos que son del orden común. Y bueno, ¿qué pasa? No se da esto por miedo, por desinterés, porque la gente piensa que es perder el tiempo, como lo decía Ruperto Vázquez Obando, y hoy la incidencia de delitos que se presenta es cada vez mayor. No hemos dejado nosotros desde nuestra trinchera, desde este modesto espacio, de decir, de señalar a diario cuál es la incidencia, no solamente a través de lo que nos informa Observatorio Ciudadano, sino que nosotros a través de las redes sociales, usted muy amablemente nos dice la incidencia de robos, cómo estuvo el caso de mi colonia que asaltaron, no salió a la luz pública, no se conoce en ningún medio impreso, no se oyó en la radio, pero que el hecho está ahí. La violencia se ha incrementado. No solamente hablamos de delitos comunes como los asaltos y robos, hablamos de delitos de alto impacto como son los secuestros y las extorsiones. Y ante toda esta situación tan compleja que es cada vez mayor, hay una falta de información de las autoridades en torno pues a este tema, y entonces decimos que resulta indignante no conocer, no saber si nuestras autoridades estatales o municipales se reúnen y hacen esta mesa, hacen esta propuesta, Ruperto, que yo he considerado como buena y como favorable esa propuesta que tú has presentado, que ahora mismo me decías que tú en tu Face lo habías propuesto. ¿Cuál es en ese sentido la propuesta que tienes? Bueno, mira, te comento, elaboré un proyecto que efectivamente se denomina En contra del delito y en contra de las adicciones. En base a la experiencia que tuvimos laboralmente en Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Y finalmente, bueno, lo presenté en la Cámara de Comercio, lo presenté en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Administración de Empresas, y en una escuela particular, en una universidad particular, también en la semana cultural que tuvieron, me dieron la oportunidad de presentarlos a todas las facultades que ahí imparten. Y te diré que tenemos, digamos, el visto bueno, la aprobación. He estado en algunos medios de comunicación, hoy estamos aquí contigo, y es lo que ellos consideran lo que requerimos para medio restablecer el orden aquí. Pero en ya, ¿qué te dijo la Cámara de Comercio? Que está muy bien. De hecho, se está planteando con el señor presidente municipal para que se considere como parte de una aportación o parte de una sugerencia de que se tome en cuenta por parte de la Cámara de Comercio el haberlo, que se establezca como una norma, como una forma finalmente de gobierno. Pero quiero adelantarte además que dentro de las reglas de operación para que puedan obtener mayores recursos por parte del Subsemun, o sea, recursos federales en este sentido para el municipio de Coatzacoalcos, se establece muy claramente que debe de existir un gabinete municipal. Y bueno, aquí lo único que habría que cambiarle sería el concepto de coordinación a gabinete, en este sentido de lo que yo les estoy proponiendo como un proyecto de trabajo en esta área de prevención al delito. Y ahí establece precisamente las normas, quiénes deben de estar, quiénes deben de encabezar el presidente municipal, por supuesto, teniendo la facultad de nombrar a un coordinador para que le dé seguimiento a los trabajos y a los acuerdos que se tomen en la mesa para llevar acciones y combatir, en este caso, la delincuencia que azota a la ciudad. Y estamos ya en espera de tener una audiencia
o una presentación ante el Cabildo, mandé un oficio dirigido al señor alcalde con copia a la síndico y a los regidores, y esperemos tener la oportunidad de presentarlo ante el Cabildo de Coatzacoalcos para que sepan de qué se trata, cómo funciona, y que además les puede beneficiar aún más, porque a través de ello se cumplen ciertas normas y reglas que les permita tener mayores ingresos para seguridad pública y procuración de justicia, precisamente. Así es. Lo único que nosotros hemos sido enterados de lo del Subsemum es que se ha logrado traer dinero, que pues ahora quién se va a pagar si no hay policías, chalecos y armamento y creo uniformes, pero ahí un recurso millonario que hay en el Subsemum, que recuerdo que hace un par de meses se habló incluso que existió a nivel federal un desvío de recursos a nivel de gobierno del estado, que es precisamente en este rubro, y que bueno, no sé si se investigó o se quedó ahí en la mesa o se quedó solamente guardado, pero es un tema que también, porque un recurso que que se baja y que no es bien aplicado, bueno, pues da el traste con cualquier programa. Más que dar al traste, el asunto de los recursos federales en ese tema es que si no son bien aplicados pueden ser suspendidos o perdidos. Sin embargo, si son aplicados de manera correcta y soportados, pueden ser vueltos a obtener e incrementar los recursos, claro, para darle por eso te decía que puedes tener un buen proyecto, puedes tener un buen trabajo, pero si no se aplica bien un recurso, en este caso el Subsemum, pues imagínate el hecho de perder un recurso tan importante que es necesario, que es elemental, que se pierda por no tener pues una buena aplicación. Sí, pero eso sí es un grave problema. Y además, como un dato adicional te quiero comentar, en Veracruz, de los 212 municipios que hay, solamente 17 están dentro del programa. Y aquí de la zona sur está Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozoleacaque, Acayuca. De ahí hasta Pánuco, Orizaba, Jalapa, Veracruz Puerto, Boca del Río, Martínez de la Torre, Papantla, San Andrés Tuxtla, zonas que se consideran en algunos casos zonas turísticas, zonas de alta incidencia. O industrial, ¿no? Sí, en ese sentido es digamos, los requisitos que se cubren para poder estar dentro del programa. A nivel nacional solamente son 251 municipios. Y interesante el dato, Ruperto. Y ahora mismo me enteraban por la mañana que, por ejemplo, la zona de Poza Rica, Veracruz, es sitiada. Nos decían que por delincuentes, y bueno, de esto ni una sola línea en ningún medio de comunicación escrito. No lo vi, ni por supuesto en televisión. Y algunas gentes que tienen familiares allá nos decían que no podían viajar porque está la situación difícil. O sea que estamos viviendo lo que veíamos en Tijuana, lo que veíamos en el norte del país, hoy se vive en Veracruz. Y lamentablemente pues de esto nadie puede decir nada. Regresando al inicio de la plática, comentabas las experiencias de hace 15, 20 años en el Distrito Federal y los estados. Lamentablemente hoy la política o la estabilidad del país es al revés en ese sentido. Hay más seguridad en el Distrito Federal actualmente que en la mayoría de los estados de la República. Entonces, a excepción de Yucatán, Chiapas, pocos estados que tienen baja incidencia, pero el Estado de México es uno de los más fuertes en ese sentido, en alta incidencia y robo de autos. Veracruz, Tamaulipas. Entonces, se ha descompuesto. Yo diría que es un asunto de que hay que rescatar la descomposición social que existe. Tenemos que volver a muchos orígenes hacia atrás. Los medios han jugado un papel muy importante, pero también muy destructivo en muchos casos. El mal uso de los medios de comunicación y de la tecnología actual, la verdad es que es fatal. Gente a que atropellan por ir con el celular mensajeando y no se dan cuenta y tráncales, ¿no?
gente que va manejando y va con el celular o contesta o mensajea y le pega a otro, atropella a otro. Muchos de los robos que se dan también es por gente que va con el celular o hablando o mensajeando y llega el ratero y te vuela la cadena, te vuela el celular, te vuela el bolso. O sea, ese es un mal uso de la tecnología. El internet, videos, pornografía, drogas, o sea, consigues información de todo. Entonces, ese es otro mal uso de las redes sociales. Tenemos que reeducarnos y ver que la tecnología debe de ser un medio para mejorar, no para Y bien empeorar. utilizada. Y bien utilizada, por supuesto. Decíamos cuando estábamos en la pausa que yo estaba a favor de que se arme, que la ciudadanía se arme, que utilicemos armas. Tú me decías, cálmate, Mireles, ¿no? ¿Por qué decías así? Bueno, es muy sonado el caso del doctor Mireles en Michoacán, es un médico, curiosamente, los médicos por su vocación son para salvar vidas, no para destruirlas. Eso es un juramento que tienen ellos. No, yo Sin lo embargo, decía por el sentido de defensa. Sí, así es. Esas, ante la falta de un mando único, ante la falta de una autoridad que regule, que nos proteja, que nos cuide como tal, como ciudadanos, no que exista un policía para que me cuide a mí o te cuide a ti, pero sí que cuide el entorno, nuestro municipio. Entonces, ¿qué te deja, no? ¿Qué alternativa te deja? Digamos que ese es el extremo, cuando las cosas han rebasado al Estado. Cuando el Estado todavía tiene el control, el Estado en Michoacán reconoce que ha sido rebasado. Entonces, en ese sentido, la ciudadanía optó, como tú lo dices, por defenderse y por armarse. Pero eso no es recomendable, porque en primer lugar es un delito. Tú tienes que tener un arma, tienes que tener una licencia. Un permiso, salvo que sea una escopeta, un rifle de caza, etcétera, que solamente se da regularmente en los ranchos, con el campesino, con el ranchero. En la ciudad, por una navaja que portes, te para el policía y te mete al bote. Entonces, yo aquí he visto a muchos con navajas y no he visto que los detengan. Bueno, entonces ese es un problema. Ese es un problema. Yo me acuerdo hace muchos años que traías un corta uñas de esos grandotes que traían una navajita y te quitaban el corta uñas, le tumbaban la navaja y se la tiraban, porque no deberías de traer nada de eso portando. Entonces, creo que es un extremo. Obviamente, pues, finalmente la ciudadanía decide cómo defenderse, pero creo que estamos a tiempo de recomponer el tejido social y recuperar la credibilidad. Reitero, tiene que haber voluntad de las autoridades estatales principalmente. Voluntad ciudadana. Y voluntad ciudadana, mucha voluntad ciudadana. Tengo mi voluntad ciudadana, tú la tienes, pero falta algo, ¿no? Lo más importante. Faltan muchísimas cosas. Aquí no quiero ser grosero, pero lamentablemente se ha dado un valemadrismo, ¿sí? No puedo entender que la autoridad, aun siendo federal, ande encapuchada. Son grupos de asalto con un fin nada más. Y si los tenemos aquí, pues quiere decir que tenemos problemas. Claro, y no puedo entender que un gobernador diga no pasa nada en Veracruz y tenga 15 guardias de seguridad, si estoy exagerando, y que cuando vaya a un municipio, cuando vaya a una región, tenga que cerrar más de 5 kilómetros a la redonda. No lo entiendo. Entonces, él vive en Veracruz que nosotros no conocemos. Totalmente de acuerdo, o sea, y la verdad es que es penoso, pero siento que nos está rebasando. El ejército tiene una función específica y no es andar en las calles, eso solamente en estado de guerra.
y no estamos en una guerra. Es en una situación de emergencia como cuando se sale de control un desastre natural o sale de las manos del municipio fuera del control alguna desgracia natural y entra el ejército con el plan DN3. ¿Para qué entra el ejército con el plan DN3? Para restablecer la emergencia que fue rebasada a las autoridades locales. Entonces, es ahí. Ruperto, el señor César Lacona Benito Juárez Norte nos dice programas para usar cámaras en casas particulares, ¿podría ayudar a detener un poco la delincuencia? Por supuesto que sí, son cámaras vecinales. Por supuesto que sí, se tienen que fomentar las cámaras vecinales. Hace rato comentaba algo de policía. Los grupos que hay, los grupos comunitarios que hay, que no, son que vigilan. No, comentaba hace rato alguien del público, del policía vigilante o algo así. Ajá. Ciudadano vigilante. Tengo entendido que ese programa lo estaban estableciendo a través del Club de Rotario. Sí. Pero creo que tampoco tuvo mucho éxito. Se frenaron algunos apoyos por ahí y bueno, finalmente no le dieron continuidad. Esto es algo que se le tiene que dar mucha seriedad. Permanente. Seriedad. Tiene que ser muy profesional. O sea, es un asunto que nos debe quitar totalmente de la cabeza, que sea con fines electoreros, que sea con fines políticos, y tiene que ser un asunto netamente profesional. O sea, que no se les ocurra manosear este tipo de cosas o este tipo de programas con fines electoreros o políticos, porque no sirve. Así que tiene que quedarnos muy claro, es un asunto de seguridad ciudadana, es un asunto de que las autoridades tienen que cumplir con su trabajo, cada quien en su dependencia, de manera profesional. Ese es el punto. Claro. ¿Estás a favor de las guardas comunitarias como se conocen o grupos comunitarios como los que han surgido en Veracruz, aunque el gobernador no lo quiera reconocer? No, definitivamente no. O sea, finalmente son grupos que están fuera de la ley. O sea, todo lo que está fuera de la ley, pues no podemos estar de acuerdo, aun que tengan muchas justificaciones. Que hay vacíos, sí hay vacíos, los tenemos que cubrir de manera institucional. Reitero, ese es el último elemento que puede tomar el ciudadano, armarse, porque ya está fastidiado. Y lo hace a sabiendas de que está fuera de la ley. Claro. Entonces, lo hace teniendo un permiso, claro. No es tampoco porque vayas a usar el arma, pero de alguna manera pues te protege de saber. Imagínate que ahora que tú estés comiendo, que tú estés cenando en un restaurante a una hora pues no de la noche ni de la madrugada, 7, 8 de la noche, y que llegue un grupo armado y que bueno, tú seas atacado o que entren a tu casa de manera violenta, que quiten ahora hasta las protecciones. Hay un análisis muy real de especialistas, de psicólogos, que establecen que cuando tu casa es robada y tú eres agredida, tienes que tener un tratamiento psicológico porque han violado lo más sagrado y lo más seguro que considerabas, tu hogar. Entonces, lo más grave es eso, porque ya no estás seguro ni dentro de tu propia casa. Entonces, es un golpe traumático, es algo que te deja en un estado de indefensión, que te deja huella y muchas veces te deja traumas. Entonces, sí es muy lamentable. Ruperto, el señor Felipe, en la colonia Puerto México se forman grupos con números de emergencia. Es cierto, se forman grupos con números de emergencia más eficientes, con resultados óptimos. Hablas a un número de emergencia, te tienes que someter casi, es emergencia, estás viendo que están asaltando el negocio de enfrente de tu casa y te someten a un número de preguntas, bueno,
porque ya cuando terminen de hacerme las preguntas el delincuente se fue o los delincuentes se fueron. Esas son las cosas que tenemos que agilizar. Se establecen, digamos, en nuestra manera de trabajo anterior, se establecía que por perímetros o por sectores se debe de tener un radio de atención de una patrulla, y esa patrulla, obviamente, quienes la conducen o quienes están en servicio los deben de conocer mínimamente los vecinos, y el periodo de atención cuando solicite un auxilio no debe de exceder de 5 minutos para que sea eficaz. Pero si tenemos una patrulla que anda circulando por todo el municipio, en primera, no tienes un orden de control. En segunda, si estás en Rancho Alegre y te piden un auxilio en Olmeca, no en la Olmeca, ya aquí en el centro, pues vas a llegar media hora, bueno, si bien les va 15, 20 minutos, ¿no? A sirena abierta. Claro. Entonces, se debe de sectorizar. Fíjate que yo veía hoy al mediodía o por la tarde veía yo una señora que le habían asaltado un grupo de transeúntes ahí sobre la calle de Carranza y Malpica, había agarrado al joven que había robado, quitado la cartera de la bolsa que le había y que inclusive lo golpearon, pero la gente estaba llamando y decía, no me contesta nadie del mando único, o a dónde llamamos, no vemos ninguna patrulla. Había pasado 1 hora, Ruperto, nunca llegó. El joven pues golpeado, lógicamente, la señora tratando de recuperar lo que tenía. Señor Carlos, de la colonia Ciudad Olmeca, ¿se podrían formar grupos de vecinos vigilantes con un líder y apoyo de las autoridades policíacas? ¿Se podría esto? Por supuesto. ¿Lo plantea tu proyecto? Por supuesto, son redes de seguridad ciudadana. O sea, sí se puede. Se debe. Reitero, debemos de ser cuidadosos en la formación de los grupos. Hablabas tú hace rato, todos tenemos que participar. Nosotros como ciudadanos, ¿cuál es nuestro papel? Y el papel de ustedes, formar esta mesa, sesionar diariamente, tener una radiografía clara, concisa y precisa de cuáles son los puntos de Coatzacoalcos, las deficiencias y las carencias que hay. Bien, mira, el hecho de que, como decía aquí el compañero de la Olmeca, cuando se establecen los grupos internos de colonias, de barrios, es precisamente de eso, para que un representante o los vecinos accedan a esas mesas o a alguien de la mesa y le explique lo que está pasando en la zona. Y además, porque se le llaman cifras negras a los delitos no denunciados, y en muchos casos suceden que se cometen delitos y que no llegan a la agencia del Ministerio Público o a ninguna autoridad. Por ende, la autoridad no sabe y no puede ejecutar acciones en donde no tiene conocimiento de delito. Si los vecinos hacen llegar pormenores de lo que está aconteciendo en su zona o en su colonia o en su fraccionamiento, se tomarán cartas en el asunto. Ese es el método de cómo se puede involucrar los vecinos. Pueden ser organizados, pueden ser individuales. Tienes que también establecer los mecanismos para hacer denuncias anónimas. Pero que sean más ágiles, ¿no? Que sean más ágiles y finalmente, bueno, que también sean serios, porque luego nada más porque me cae mal el vecino ya estoy... Exactamente, o sea, que no se vuelva una herramienta para ajustar cuentas, ¿no? A veces entre nosotros mismos, y te lo digo con mucha franqueza, nos negamos a reconocer que a veces dentro de nuestra propia familia tenemos a alguien o que consume droga o delincuente y lo protegemos, porque pobrecito mi muchachito, él es bueno, o es un drogadicto que no hace mal a nadie, él se droga pero es bueno. No hay drogadicto bueno. Cuando tiene para comprar, hasta donde tiene. Cuando ya no tiene, empieza a robar dentro de su propia casa y después se vuelve un delincuente más en la calle. ¿Y cuántos casos no hemos sabido de que matan a su mamá, matan a su papá
porque no les quiso dar para la droga. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros como ciudadanos tenemos que poner en práctica y reconocer además si tenemos este tipo de problemas. ¿Cómo podemos también, por ejemplo, evitar que nos roben el vehículo? ¿Qué vehículos son los más robables? Los Surus. No me compro Suru. No me compro Suru o aseguro mi Suru. O sea, es tan fácil o no es tan caro comprarse un seguro de bastón. Y ya eso te garantiza más que la alarma que esté chillando. Es un bastón en el volante. Entonces, también tenemos que aprender a reconocer que dicen que a veces la ocasión hace al ladrón. Si dejamos la puerta abierta o si avisamos que nos vamos a ir de vacaciones para que sepan que me fui a Cancún o que me fui a Estados Unidos o a Las Vegas por 15 días y ya se lo dije a todos los vecinos, pues alguien se va a enterar que esa casa se va a quedar pues no abandonada, pero sí a merced de los a merced malhechores. de la gente delincuente. Entonces te la van a vaciar. Eso es lógico. Pero cuando no avisamos y de todos modos entran, Ahí es donde nos tenemos que cuidar. A ver, ¿qué vehículos tienen mis vecinos? ¿Va a salir de viaje? ¿No va a salir de viaje? O sea, algo que tenemos que vencer, que es lo que impacta en las grandes ciudades ya cuando se da el crecimiento tan grande como está en Coatzacoalcos, es que nos volvemos indiferentes. Y lo decía al inicio, tenemos que recuperar el saludo de la mañana de mi vecino, de mi vecina, de los que se van a la escuela, de los muchachos, el saludo en la tarde, si mi vecino tiene un vehículo, qué tipo de vehículo tiene, etcétera. Porque si hay un vehículo raro, pues yo lo tengo que reportar a la policía o hablarle a mi vecino, intercambiar números con los vecinos, formar un directorio también, saber quiénes llegaron de otro lado, a qué se dedican, son buenos vecinos, son malos vecinos, a lo mejor tenemos una casa de seguridad y no sabemos al lado. Entonces, sin meternos en problemas, porque hay que definir una cosa de grupos o vecinos organizados que suplanten al policía. No es convertir a los vecinos en policía, eso es irresponsable. Para quien sea, es una irresponsabilidad yo decirle al vecino, a partir de hoy usted se encarga de la seguridad de la colonia. Entonces, ¿para qué están los cuerpos policíacos o la autoridad? claro. Bueno, No. Ruperto, yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. No la preparamos mucho, pero yo de última hora te dije, Ruperto, me gustaría invitarte para hablar del tema migrantes, pero bueno, el tema de prevención del delito fue estupendo. Vamos a tener un segundo día, tal vez, de hablar nuevamente del tema de migrantes, que también es un tema Por supuesto. muy importante, y yo agradezco mucho que hayas hablado con nosotros y te deseo suerte en este proyecto de prevención al delito, sobre todo porque tiene que ver con la seguridad de nosotros, y ojalá que el presidente Joaquín Caballero se interese porque, y lo mismo que el Cabildo, para que esto se pueda llevar a cabo. Gracias. Pues Ruperto. darte las gracias infinitamente, y las veces que tú consideres que podamos aportar alguna orientación o alguna plática, con muchísimo gusto aquí estaremos. Gracias, Ruperto. Yo agradezco a ustedes que hayan estado en sintonía en esta noche de diálogo en la que nos ha acompañado Ruperto Vázquez Obando. Él es presidente de la Asociación Civil Todos Somos Migrantes, con el tema prevención al delito, un tema que es por demás importante. Gracias, muy buenas noches, cuídese, porque ya ve que la autoridad por el momento no va a hacer nada por nosotros. Te espero mañana en punto de las 7 de la mañana con más noticias. Gracias, muy buenas noches.